Buenas tardes, mi nombre es Diego Bértola, soy docente de la Cátedra de Clínica Médica y en esta oportunidad fui convocado para abordar el tema tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad crónica de carácter adictivo que constituye la primera causa de muerte evitable en países desarrollados. Esto es así debido al gran potencial adictivo que presenta la nicotina, el cual es más poderoso incluso que el de ciertas drogas de uso recreativo. La dependencia a la nicotina es triple, implica mecanismos físicos, psicológicos y sociales. La prevalencia mundial de tabaquismo es cercana al 25%. No obstante, esta cifra presenta ciertas variaciones regionales. Se sabe que China es el principal país productor y consumidor de tabaco, con la prevalencia de tabaquismo más alta del mundo, la cual es cercana al 50%. Rusia presenta cifras levemente inferiores, pero similares. Los países del África subsahariana, por el contrario, son los que tienen tasas de prevalencia más bajas, que en algunos casos se aproximan al 10%. Argentina se encuentra en una posición intermedia, con una prevalencia del 20%, algo por debajo de la media mundial. La combustión del tabaco de un cigarrillo genera más de 4.000 sustancias químicas que son inhaladas con el humo. De estas, al menos 250 son claramente nocivas para la salud. Entre ellas podemos destacar, por supuesto, la nicotina, responsable de la adicción al tabaco, el alquitrán, que es el cancerígeno más poderoso que contiene el humo del cigarrillo, y otras sustancias tóxicas como arsénico, cadmio, tolueno, monóxido de carbono, amoníaco, metanol, entre otros. La nicotina es el principal alcaloide contenido en el tabaco y es la sustancia responsable de la adicción al cigarrillo. Es un alcaloide que actúa sobre los receptores colinérgicos nicotínicos del organismo. La tasa de nicotina de un cigarrillo es aproximadamente de 1 miligramo. No olvidemos que la nicotina, a dosis altas, puede ser mortal. De hecho, esta sustancia durante mucho tiempo se usó como pesticida. La dosis letal para adultos es de 50 a 60 miligramos, lo cual es bastante difícil de lograr fumando cigarrillos, pero es de tan solo 10 miligramos para niños. Hay muchos casos reportados de casos mortales de intoxicación con nicotina en niños que han masticado cigarrillos o que han bebido soluciones de nicotina para cargar cigarrillos electrónicos. Los efectos de la nicotina sobre el sistema nervioso central permiten clasificarla como un excitante suave. La nicotina produce un estado de euforia leve, de bienestar o de relajación a través de la estimulación del sistema de recompensa. La nicotina estimula las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, las cuales descargan dopamina a nivel del núcleo accumbens. Este es el mecanismo fisiopatológico de la recompensa, en el cual se hallan involucradas todas las drogas y los mecanismos de adicción, siendo la nicotina un estimulante suave de este circuito. A nivel cardiovascular, produce un aumento transitorio de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. A nivel digestivo, destaca la producción de cialorrea, de náuseas, de aumento del peristaltismo intestinal. Y a nivel endocrino, ciertos efectos con poca trascendencia clínica, como aumento de la secreción antidiurética, hormona de crecimiento y cortisol, así como una alteración del perfil lipídico y una estimulación de la lipólisis.
El efecto anorexígeno de la nicotina, sumado al efecto estimulante de la lipólisis, para algunos autores, sería la causa por la cual el consumo de tabaco se acompaña muchas veces de una pérdida de peso. El alquitrán es una sustancia cancerígena producida por la combustión incompleta del tabaco y otras materias vegetales. Una vez inhalado con el humo, el alquitrán daña el aparato ciliar y el parénquima pulmonar, así como es el responsable de la pigmentación de los dientes y los dedos de los grandes fumadores. Cada cigarrillo contiene una tasa de alquitrán promedio de 10 miligramos, lo cual permite calcular que una persona que fume 20 cigarrillos por día por un año estaría inhalando 3/4 litros de alquitrán. Esa cantidad de alquitrán inhalado supera ampliamente la capacidad de clearance que presenta el aparato respiratorio y se deposita indefectiblemente en los alvéolos, configurando el clásico aspecto que presenta el pulmón del fumador. Otra sustancia tóxica presente en el humo del cigarrillo es el monóxido de carbono, el cual puede llegar a constituir hasta el 5% del humo total inhalado. Esta concentración de monóxido de carbono supera incluso la máxima aceptada en ciertos ambientes industriales. Tal es así que personas no fumadoras de zonas urbanas poseen como máximo en su circulación hasta un 3% de hemoglobina unida a monóxido de carbono. En cambio, las personas fumadoras de jerarquía pueden llegar a tener porcentajes de carboxihemoglobina de hasta un 15%. Esto conlleva fundamentalmente dos consecuencias. Por un lado, disminuye la cantidad de hemoglobina disponible para fijar oxígeno y además, al haber un corrimiento hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, con lo cual hay menor cesión de oxígeno en circulación periférica. Existe evidencia de la presencia de sustancias radioactivas en los cigarrillos de tabaco, como por ejemplo de polonio 210. Esta sustancia radioactiva se encuentra en los fertilizantes que se utilizan en el cultivo del tabaco y es por eso que la planta de tabaco lo almacena en su hoja. El polonio 210 es un cancerígeno muy poderoso, ya que es un emisor de partículas alfa que posee un tiempo de semidesintegración prolongado, cercano a los 140 días. El contenido por paquete de cigarrillos fabricados con hojas contaminadas por polonio es aproximadamente de 0,3 picocurís, lo cual implica que una persona que consuma estos cigarrillos a razón de 2 paquetes por día estaría recibiendo una dosis equivalente de 10 rem al año, lo cual sería aproximadamente similar o incluso superior a 100 radiografías de tórax anuales, un número de radiografías que supera ampliamente el máximo sugerido. Numerosas patologías han sido asociadas al consumo de tabaco. Es bien conocido el nexo que existe entre tabaquismo y el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ya sea coronaria, cerebral o bien periférica. También se sabe la mayor propensión al desarrollo de ciertos tumores que padecen los pacientes tabaquistas. Entre estos tumores podemos citar pulmón, pleura, piso de boca, lengua, faringe, esófago, estómago, colon e incluso páncreas.
Es bien clásica la relación entre tabaquismo y el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea en su variante enfisematosa o bien con un perfil de bronquitis crónica. También se sabe que los hijos de padres fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar asma y que aquellos pacientes asmáticos que fumen presentan un peor control de su enfermedad. Asimismo, los neonatos, que son fumadores pasivos, convivientes de padres fumadores, presentan más probabilidad de desarrollar cuadros de bronquiolitis. Ciertas infecciones, sobre todo respiratorias, son mucho más frecuentes en pacientes tabaquistas, como por ejemplo gripe, neumonía y tuberculosis. Los pacientes tabaquistas también presentan un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El recambio óseo en estos pacientes también se encuentra aumentado, siendo mucho más prevalente la osteoporosis en pacientes tabaquistas. Estos pacientes también presentan mayor incidencia de patología oral, periodontal, en forma de gingivitis y periodontitis. A nivel genital, el consumo de tabaco se asocia a mayor probabilidad de presentar infertilidad y en caso de que una mujer gestante consuma tabaco, presenta mayor incidencia de abortos espontáneos, retardos de crecimiento intrauterino, partos prematuros y mortinatos. Asimismo, a nivel digestivo se ha visto una relación positiva entre el consumo de tabaco y el desarrollo de úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, y también es bien sabido que los pacientes tabaquistas son malos pacientes quirúrgicos, presentando mayor tasa de complicaciones perioperatorias. Suele ser bastante simple reconocer a una persona con dependencia y adicción a la nicotina. Son pacientes que persistentemente tienen deseo de fumar y que han tenido a veces hasta varios intentos fallidos por disminuir la cantidad que se fuma o incluso por abandonar el hábito. Utilizan grandes periodos de tiempo destinados a consumir tabaco, al punto incluso de rechazar oportunidades sociales o laborales tan solo por fumar. Admiten que fuman una cantidad mayor o por un periodo de tiempo mayor al que desearían. Y, por supuesto, son conscientes que están fumando a pesar de conocer el daño que esto ocasiona a la salud. Asimismo, experimentan fenómenos de tolerancia. Esto implica que con el paso del tiempo, el efecto obtenido con una misma dosis sea insuficiente, lo cual lleva a aumentar la dosis para obtener un mismo efecto dado. Si suspendieran abruptamente el hábito, experimentarían un conjunto de síntomas y signos que conforman el síndrome de abstinencia a la nicotina que más adelante detallaremos. La adicción a la nicotina implica un doble refuerzo, un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. El refuerzo positivo tiene que ver con la recompensa que implica un leve estado de euforia y bienestar que produce la nicotina. Esta recompensa, este refuerzo positivo, se observa sobre todo al principio del consumo de tabaco y con el tiempo comienza a perderse y comienza a ser más importante lo que es el refuerzo negativo, es decir, la obtención de un estado de pseudonormalidad para evitar los síntomas de abstinencia que se logra consumiendo el tabaco. Es decir, que con el tiempo el paciente tabaquista deja de experimentar esa sensación de bienestar leve, de euforia, de tranquilidad que le brinda la nicotina y pasa a experimentar el refuerzo negativo, que es simplemente tener que fumar para estar normal, es decir, fumar para evitar los síntomas de abstinencia.
¿Cuáles son estos síntomas de abstinencia que se evitan con el refuerzo negativo? Algunos aparecen a pocas horas de haber cesado el consumo y otros pueden aparecer durante semanas e incluso meses luego de haber suspendido el consumo de nicotina. El primero y más destacable es justamente el deseo imperioso del consumo o craving en inglés. También los pacientes refieren alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad, enojo, frustración, dificultad en la concentración, alteraciones en la capacidad para conciliar el sueño, es decir, insomnio ya sea de conciliación o de mantenimiento, episodios de ansiedad, aumento del apetito y con eso aumento de peso, aumento de la tos que antes presentaban y a veces la aparición de molestas úlceras orales. Es importante considerar y charlar con el paciente la posibilidad del aumento de peso luego del cese del hábito tabáquico. En promedio, el aumento de peso no es muy pronunciado, se sube aproximadamente unos 5 kilogramos en las semanas y meses subsiguientes. No obstante, un pequeño porcentaje de pacientes puede sufrir incrementos de peso mucho más ostensibles, hasta 15 kilogramos incluso, y son las mujeres con un gran consumo de tabaco aquellas más propensas a este fenómeno. Paradójicamente, quizás también sean el subgrupo de pacientes al que más le va a importar el aumento de peso, muchas veces relacionado con cuestiones estéticas. Es por eso que es importante charlar acerca de esta posibilidad para no reincidir en el consumo. También puede observarse con relativa frecuencia un incremento de la tos luego de que se suspende el hábito de fumar cigarrillos. Esta respuesta del organismo, que en primera instancia puede resultar paradojal, en realidad tiene mucho sentido y se explica pensando que el aparato ciliar bronquial recupera su función de clearance una vez que deja de ser lesionado por el humo de los cigarrillos que ya no se fuman. Es por eso que el paciente en las semanas siguientes e incluso durante algunos meses puede experimentar un aumento de la tos, la cual incluso puede hacerse más productiva. Debe advertirse de este efecto para que no se lo tome como un efecto adverso de la medicación o que tampoco genere miedo pensando en infecciones o en desarrollo de neoplasias, y que se sepa que justamente es una respuesta normal ante la suspensión de la noxa que lesionaba el epitelio bronquial. En algo así como un poco menos la mitad de los pacientes que dejan de fumar pueden aparecer úlceras o aftas orales que suelen ser muy molestas más que graves. Estas úlceras orales suelen aparecer en los primeros 15 días de haber abandonado el cigarrillo y tienen un mecanismo fisiopatogénico que no se sabe del todo con exactitud, pero se supone que en el desarrollo de las úlceras intervienen cambios en la flora habitual orofaringia y cambios relacionados con fenómenos irritativos físico-químicos propios del jet de humo inhalado con cada pitada. Como decíamos, son más dolorosas y molestas que graves y suelen desaparecer en el transcurso de unas semanas y requieren solamente tratamiento analgésico tópico, y debe advertirse a los pacientes para que no se tomen como efecto adverso medicamentoso y no sea un motivo de reincidencia en el consumo. El 70% de los pacientes que fuma, si uno lo interroga, admite haber querido dejar de fumar. Un 40% admite haberlo intentado y solo un 5% del total
tiene éxito sin ayuda profesional, sin tratamiento médico. Es por eso que es importantísimo poder brindar un soporte y un acompañamiento terapéutico al paciente que intenta dejar de fumar, ya que de hacerlo por sí solo tiene muy pocas chances de lograrlo. Si bien todos conocemos, por supuesto, pacientes o conocidos o familiares que por sus propios medios y con la ayuda de nadie han dejado de fumar incluso de un día para el otro. Cuando entrevistamos a un paciente que manifiesta el deseo de dejar de fumar, es importante tener en cuenta, por supuesto, los aspectos generales comunes a todos los pacientes, pero también aquellos aspectos específicos que están relacionados justamente con el hábito del tabaquismo. Es importante obtener la edad de comienzo del hábito, la duración del mismo, la cantidad de cigarrillos fumados por día, el tipo de tabaco, el uso de filtro o no, entre otros detalles. Debemos destacar que el daño producido por el tabaco es proporcional al consumo acumulado, es decir, que tiene relación tanto como el tiempo de consumo como con la cantidad de cigarrillos consumidos. A fin de homogeneizar los pacientes en cuanto al nivel de exposición al daño producido por el tabaco, se ha desarrollado un índice para estimarlo que se llama paquetes año y se calcula dividiendo la cantidad de cigarrillos por día consumidos sobre 20 y multiplicando este número por los años de fumador. En este sentido, por ejemplo, podemos ejemplificar diciendo que conlleva el mismo riesgo y el mismo daño haber fumado 40 cigarrillos por día durante 5 años o bien 20 cigarrillos por día durante 10 años o 10 cigarrillos por día durante el doble de tiempo, o sea, 20 años. Esos tres pacientes hipotéticos con distintos consumos, en cuanto a tiempo y a magnitud, conllevan todos un mismo índice de paquetes año y han sido expuestos todos a el mismo daño producido por el tabaco. Un paquete año implica el consumo de 365 atados, o sea, 7.300 cigarrillos. Además, al realizar el abordaje del paciente, debemos analizar el patrón de dependencia física que presenta, ya que esto nos permitirá categorizar a los pacientes y definir distintas estrategias terapéuticas. En cuanto al análisis de la dependencia física, se utilizan algunos cuestionarios. El primero y diseñado y más utilizado es el test de Fagerström. El test de Fagerström para analizar la dependencia física a la nicotina evalúa el tiempo que ocurre entre que el paciente se levanta y fuma su primer cigarrillo, considera cuán difícil se le presenta al paciente no fumar en lugares prohibidos, considera cuál es el cigarrillo que el paciente más necesita, también tiene en cuenta la cantidad de cigarrillos que se fuman en total por día, además indaga acerca de el patrón diario de consumo de tabaco, es decir, evalúa si existe un mayor consumo en las primeras horas del día en relación a las horas posteriores y además evalúa, por ejemplo, también el hábito de seguir fumando a pesar de sentirse enfermo. En base a esto se realiza un score que permite clasificar la dependencia en baja, moderada y alta. Si bien este test es el más utilizado, existe una variante un poco más simplificada que permite obtener las mismas conclusiones. Existe el llamado Heavy Smoking Index,
El Heavy Smoking Index, o HSI, tiene en cuenta fundamentalmente dos variables: la cantidad de cigarrillos que fuma un paciente por día y el tiempo que tarda entre que se levanta y prende el primer cigarrillo. En este sentido, esta escala es fácil de memorizar y podemos ver, por ejemplo, que un paciente que fuma un atado de cigarrillos por día y que prende su primer cigarrillo antes de los 5 minutos de haberse levantado, presenta un grado de dependencia que ya es alta. Además de la dependencia física, también debemos valorar la dependencia psíquica y social. Estas variables ya son un poco más subjetivas y tienen relación con la personalidad y las costumbres del paciente. El consumo de cigarrillo se ha relacionado clásicamente con determinadas situaciones, entre las que clásicamente se encuentran la sobremesa, el consumo de café, la tomada de mate, el momento posterior a las relaciones sexuales, antiguamente jugar al pool, hoy en día concurrir a bares en sectores donde haya posibilidad de fumar, ir a recitales, el momento posterior a jugar un partido de fútbol o bien el ir a la cancha, el momento de realizar un asado. Hay personas que fuman cuando se encuentran con compañeros que también fuman, y también se sabe que ciertas profesiones que obligan al paciente a permanecer largas horas al volante, como camioneros, taxistas y viajantes, también presentan un consumo alto de tabaco en forma de cigarrillos. También debemos analizar las recaídas, hay que saber la cantidad de intentos previos que tuvo, si en algún momento alguno de estos intentos ha funcionado, durante cuánto tiempo lo mantuvo, saber si durante ese tiempo de abstinencia tuvo síntomas de abstinencia y saber también cuál es el motivo por el cual recayó en el consumo. Con respecto a los exámenes complementarios, no son demasiados los datos que un laboratorio general nos puede arrojar en un paciente tabaquista, pero no sería raro, por ejemplo, observar cifras de recuento de glóbulos rojos con hematocritos y hemoglobina algo elevadas, es decir, poliglobulia. Tampoco es tan raro de ver la presencia de una leucocitosis leve a moderada a predominio linfocítica, y también es común observar una modificación del perfil lipídico que es un tanto aterogénica, es decir, un aumento del colesterol total con disminución de la HDL con un aumento del colesterol LDL. Existen, por supuesto, laboratorios específicos que uno podría solicitar en un paciente tabaquista, pero que por su escasa disponibilidad, su alto costo y debido a que no permite tampoco tomar tantas conclusiones de una manera incuestionable, no se realizan. Uno de ellos es la cotinina, que es fundamentalmente el metabolito de la nicotina. Puede determinarse en sangre u orina o en saliva. Uno podría utilizar este metabolito en orina de la misma manera que utiliza la determinación de otros tóxicos para saber si una persona estuvo consumiéndolos. De todas maneras, como decíamos, es poco disponible y es muy caro, y se utiliza solo en trabajos de investigación en los cuales es necesario hacer un monitoreo preciso del cese del hábito tabáquico. También podemos usar la coximetría, que sería la determinación del monóxido de carbono en el aire expirado. Este sistema se encuentra más disponible, es una técnica sencilla y de bajo costo, y sí es bastante utilizada, aunque en general por neumonólogos o profesionales que se dedican específicamente a la terapéutica del tabaquismo. La coximetría tiene relación con el consumo de tabaco realizado en las últimas 48 a 72 horas, con lo cual, haciendo controles repetidos, uno puede establecer cierto correlato
entre lo que el paciente cuenta que ha fumado o bien que no ha fumado y el cumplimiento de esas premisas. Puede utilizarse esta determinación como un factor motivador, ya que por un lado el paciente puede observar el descenso del monóxido de carbono una vez que va suspendiendo el consumo, y por otro lado también puede ser motivador, ya que el paciente se siente vigilado y controlado y sabe que en cierta manera no puede mentir y debe cumplir con la pauta prefijada. Existen dos tipos de intervenciones que son las que puede realizar el médico cuando eh, atiende a un paciente que manifiesta la problemática del tabaquismo. Son intervenciones que pueden ser breves o bien intensivas. Las intervenciones intensivas suelen tener una duración mayor a los 10 minutos, por lo cual son aquellas intervenciones que generalmente las realiza el especialista en tabaquismo en una consulta diseñada a tal fin. Además de el paciente consultar a un especialista en la temática y recibir una intervención intensiva, en general también es abordado de una manera más integral, y este tipo de intervenciones incluye el asesoramiento psicológico, sobre todo del tipo, como vamos a ver, cognitivo-conductual. También son este tipo de intervenciones las más propicias para monitorear el tratamiento farmacológico de aquellos pacientes con mayor dificultades a la hora del cumplimiento, a fin de prevenir las recaídas. Pero las que tenemos que destacar, que son las que le competen al médico clínico, al médico de atención primaria, son las intervenciones breves. Son intervenciones que duran menos de 10 minutos y que puede realizarlas cualquier médico en su consultorio. Incluyen dos tipos de intervenciones breves. Por un lado, el consejo médico, que es lo que en general hacen todos, que es aconsejar, por supuesto, sobre lo dañino del tabaquismo y sobre la conveniencia de cesar el hábito tabáquico, pero sin ir un poco más allá. Las intervenciones mínimas, en cambio, van un poco más adelante. Este tipo de intervenciones, en general, llevan varias consultas y tienen un diagrama, una cierta estructura y un cierto diseño que se resume como la táctica o el abordaje de las 5A. ¿Qué significan las 5A de la intervención mínima? Implican averiguar sobre el consumo de tabaco de la manera que ya habíamos visto cuando hablábamos de historia clínica del paciente tabaquista, aconsejar e incentivar enérgicamente el abandono, pero también asesorar al paciente sobre las opciones terapéuticas y quizás sobre aquellas opciones que más le convenieran. También implica asistir al paciente para que mantenga la conducta y la iniciativa para empezar el tratamiento, y además acordar el plan de acciones global que incluye, además del tratamiento, un seguimiento posterior para evitar recaídas y dejar definitivamente de fumar. En cuanto a las opciones terapéuticas específicamente dichas, tenemos dos enfoques diferentes. Por un lado, para el tratamiento de la dependencia física existe el tratamiento farmacológico. La dependencia psíquica y social, en cambio, debe ser abordada con un tratamiento psicológico. El tratamiento farmacológico incluye drogas de primera línea y drogas de segunda línea. Entre las drogas de primera línea se encuentran la nicotina, droga que cuando se la administra constituye una terapia de reemplazo nicotínico, es decir, proveemos al paciente tabaquista la nicotina por una vía diferente a la del cigarrillo. El bupropión, que es un medicamento antidepresivo que tiene utilidad para el tratamiento del hábito tabáquico, y la vareniclina, que es la primera droga diseñada específicamente para tratar esta enfermedad. Cuando estos medicamentos de primera línea están contraindicados, no estuviesen disponibles, o hubiese falta de eficacia o alguna indicación fundamentalmente psiquiátrica específica,
pueden utilizarse drogas de segunda línea como la nortriptilina y la clonidina. La nicotina fue la primera sustancia utilizada para el tratamiento y su fundamento radica en justamente proveer nicotina por una vía diferente a la del humo del tabaco. Estas formas de administración de la nicotina en la terapia de reemplazo puede ser por múltiples vías. Por ejemplo, la vía dérmica, esta viene en forma de parches dérmicos que liberan nicotina en forma muy lenta y sostenida. Un parche dura aproximadamente un día en su acción. También viene en la forma de chicles, que tiene una acción intermedia o rápida. También en forma de comprimidos, que son más que nada para chupar o para masticar, y en general no se tragan. Y también viene en forma de spray nasal, que es una vía de administración con una absorción bastante rápida. En general, lo que se hace en grandes fumadores es administrar una combinación de nicotina de acción lenta, basal, sobre la cual se puede administrar nicotina de acción un poco más rápida. Por ejemplo, combinar parches dérmicos con chicles o con spray nasal. En general, todo esquema terapéutico de tabaquismo vamos a ver que dura 12 semanas y con la nicotina los principales efectos adversos son aquellos derivados de la acción de esta droga, que son un poco lo que veíamos al inicio de la presentación cuando hablábamos de sus efectos biológicos. Puede ser molesta la aparición de cialorrea, dolor abdominal, cólicos, diarrea, náusea, en algunos casos mareos, cefaleas o insomnio. Son en su mayoría efectos adversos que son dosis dependiente y obligan a titular la dosis, y con dosis apropiadas en general no suelen ser una limitante. Están contraindicadas de usar la nicotina en cualquiera de sus formas en aquellos pacientes con un síndrome coronario inestable reciente, aquellos pacientes que posean arritmias, hipertensión de mal control, pacientes embarazadas y también aquellas pacientes que estén brindando lactancia. En general, a la hora de usar nicotina, no hay diferencias significativas de eficacia en cuanto a la vía de administración, pero como decíamos anteriormente, en grandes tabaquistas se prefiere combinar una nicotina de acción lenta con alguna otra de acción rápida. El cigarrillo electrónico es un invento relativamente novedoso y en muchas oportunidades los pacientes lo utilizan para abandonar el cigarrillo de tabaco. Uno podría decir que esta es una forma un tanto sui generis de brindar terapia de reemplazo nicotínico, ya que el cigarrillo electrónico provee nicotina en el vapor generado luego del calentamiento de ciertos solventes lipídicos que son calentados por una resistencia. De todas maneras, si bien puede sonar bastante lógico brindar nicotina de esta manera, este método no está estandarizado en su uso, no ha demostrado su utilidad y además puede fomentar la dependencia a la nicotina. No está aprobado por la ANMAT en Argentina. Como es un método relativamente nuevo de, no diríamos de fumar, sino de vapeo, de administrarse nicotina, no se saben los efectos a largo plazo, pero suena razonable pensar que el vapor de ciertos solventes lipídicos naturales vegetales puede ser dañino de alguna manera para el pulmón. Muchos autores y muchas personas consideran que la posibilidad de daño con el vapeo es inferior a aquella que se obtiene inhalando humo de tabaco, y esto en cierto punto puede llegar a ser cierto, pero se desconoce la seguridad de su uso o el peligro de su uso a largo plazo. De hecho, ha habido casos reportados de cuadros severos de neumonías lipoideas asociados al uso de vaporizador de nicotina. Específicamente se ha podido esclarecer el caso y se ha visto que está relacionado con la utilización de
solventes con altas dosis de vitamina E en preparados que contenían derivados cannabinoides y no con la nicotina ni con derivados del tabaco, pero de todas formas, como les decíamos, es un método que no está autorizado para el cese del hábito tabáquico y que puede traer consecuencias, algunas ya descritas y que a largo plazo se desconocen en totalidad. El primer fármaco no nicotínico aprobado para el tratamiento del tabaquismo fue el bupropion, que es un antidepresivo monocíclico que viene formulado en tabletas de liberación sostenida. Este medicamento inhibe la recaptación de noradrenalina y dopamina en el núcleo accumbens. Al disminuir la actividad de estas neuronas dopaminérgicas, desactiva el circuito de recompensa y por lo tanto disminuye el deseo de fumar. Esta droga, como todo antidepresivo, tiene sus efectos adversos que hay que considerar. Entre ellos los más comunes pueden ser somnolencia, cefalea, náusea, constipación o sequedad oral. Otros efectos más importantes y graves pueden ser efectos adversos cardíacos, cierta propensión a las arritmias, es por eso que su uso está reservado con cautela en pacientes con alto riesgo cardiovascular. También puede inducir la aparición de episodios convulsivos por disminución del umbral convulsivo y no puede utilizarse en pacientes con epilepsia. También en algunos casos se han descrito, como con otros antidepresivos, el aumento de la ideación suicida y la toma de conductas autolesivas, con lo cual es un medicamento también con una contraindicación relativa y muchas veces absoluta en ciertos trastornos de la personalidad o en pacientes con psicosis. La duración en general del tratamiento oscila entre 7 a 12 semanas y ha demostrado ser eficaz incluso un poco más que la terapia sustitutiva con nicotina. Pero bueno, la primera droga específicamente diseñada para el cese del hábito tabáquico es la vareniclina. Esta droga puede clasificarse desde su punto de vista farmacodinámico como un agonista parcial de los receptores nicotínicos del sistema nervioso central. Es una droga que tiene un mecanismo dual. Por un lado, al ser agonista parcial, controla los efectos de la abstinencia, ya que produce una estimulación de estos receptores que, si bien es de menor potencia que la producida por la nicotina, logra prevenir los síntomas provocados por una abstinencia completa. Además, al unirse al receptor nicotínico de acetilcolina, bloquea los efectos de la nicotina al impedir que la nicotina se una a el sitio que ocupa normalmente en el receptor, con lo cual también impide que exista el refuerzo positivo si el paciente consume tabaco tomando el medicamento. Los efectos adversos más frecuentes de vareniclina ocurren al nivel del tubo digestivo y son consecuencia de la estimulación de los receptores nicotínicos colinérgicos del mismo. Estos efectos incluyen la aparición de náuseas, vómitos, distensión abdominal, dolores cólicos, diarrea y o constipación. Para minimizar estos efectos adversos que a veces pueden afectar el cumplimiento terapéutico es que este medicamento, que se indica 2 veces al día, se sugiere consumirlo junto con las comidas principales, es decir, con el almuerzo y con la cena. Pero los efectos adversos más preocupantes son aquellos que tienen lugar a nivel del sistema nervioso central. Han sido reportados casos de insomnio pertinaz,
de alteración de la estructura del sueño, es decir, una disminución en la calidad del sueño logrado, es decir, un sueño que no logra restaurar, un sueño sin descanso. En algunos casos también se han reportado la presencia de pesadillas molestas y recurrentes. Es muy preocupante también en el caso de pacientes con trastornos psiquiátricos severos, con depresiones severas. Es preocupante que se ha podido observar un aumento en la aparición de ideaciones suicidas. Esto es un dato importante, ya que sería una advertencia y una contraindicación relativa a la hora de indicar estos fármacos en pacientes psiquiátricos, que muchas veces son pacientes que tienen un consumo de tabaco exageradamente alto, que es parte justamente de la misma problemática psiquiátrica. Algo parecido ocurre con la evaluación de la incidencia del tratamiento con vareniclina en los eventos cardiovasculares. Hay bibliografía controvertida, pero pareciera que el uso de vareniclina produce un leve aumento de los eventos cardiovasculares en los pacientes que la reciben. Esto también es motivo de mucha controversia y requiere una adecuada valoración en aquellos pacientes que, por tener un elevado riesgo cardiovascular, son candidatos firmes a dejar de fumar, pero a la vez a sabiendas de que la indicación de este tratamiento puede provocar una elevación pequeña, pero presente al fin, de la incidencia de eventos cardiovasculares. Es por eso que este medicamento debe utilizarse con una valoración adecuada, con precauciones, y en algunos casos debe evitarse en pacientes, como decíamos, con enfermedades psiquiátricas severas, con episodios depresivos severos, con intentos suicidas previos, y en aquellos pacientes que tengan un historial cardiovascular muy frondoso y que puedan ser susceptibles a un nuevo episodio con esta medicación. También está contraindicado en caso de pacientes embarazadas, por supuesto, y aquellas que estén brindando lactancia. La duración del tratamiento es de 12 semanas, se inicia una semana antes del día prefijado para dejar de fumar. Se comienza a tomar el medicamento, que como dijimos, a dosis de aumento progresivas, pero que es una dosis 2 veces por día con las comidas principales, y el paciente durante esa primera semana recibe el medicamento y a la vez también tiene permitido fumar. Hay que pactar un día de dejada, que en general es al séptimo día, y a posteriori son 11 semanas más de abstinencia y de recibir el medicamento 2 veces por día. La eficacia comparada de los tratamientos nos permite observar que, evidentemente, vareniclina es el fármaco que al momento ha demostrado tener una mayor eficacia, que es cercana al 44% a las 12 semanas. Aproximadamente la mitad de los pacientes logran dejar de fumar, si bien algunos a posteriori pueden presentar recaídas, pero esos pacientes también son candidatos a poder usar el medicamento en un nuevo ciclo de 12 semanas. El bupropión, por su parte, tiene una eficacia algo inferior, que no es nada despreciable, pero que ronda el 30%. Los componentes psicológico y social de la dependencia de la nicotina, por su parte, son pasibles de tratamiento psicológico. Existen abordajes individuales que incluyen terapia cognitivo-conductual, y también algunos profesionales realizan terapias grupales, otros procedimientos de autoayuda, y en casos que sea necesario pueden indicarse psicofármacos si se diagnostica o existiera una patología psiquiátrica asociada. También existen ciertas pseudoterapias que no están validadas para indicar en el cese del hábito tabáquico,
por más que muchos pacientes anecdóticamente cuenten que conocen gente o que han tenido éxito en algún momento con alguna de ellas. Entre estas terapias se encuentran la acupuntura, la terapia láser, la auriculoterapia, la homeopatía, la hipnosis, la dosis única de iosina y, como decíamos anteriormente, la técnica de sustitución de nicotina por el vapeo. Algo importante a destacar en el paciente tabaquista, cuando se le incentiva para que deje el hábito, y también importante de remarcar en aquellos pacientes que han conseguido dejar de fumar, es justamente el hecho de la existencia de cierta reversibilidad del daño. Es decir, que este daño acumulado por los atados consumidos durante X cantidad de tiempo, luego del cese comienzan a revertirse, muchas veces algunos de ellos en forma total y otras en forma parcial. A los 20 minutos de haber dejado de fumar, podemos ver ya que frecuencia cardíaca y presión arterial se normalizan. A las 12 horas, el nivel de monóxido de carbono desciende a los valores de un no fumador. 2 días después de haber dejado de fumar, se recupera el gusto y el olfato. A las 2 semanas, el paciente puede experimentar una mejoría en la capacidad funcional para realizar actividad física, una mejoría en la capacidad respiratoria y circulatoria. Se siente mejor la entrada de aire, no existe disnea y se siente menos agitación. Al mes, como decíamos, la estructura del aparato ciliar bronquial recupera su función, que es algo positivo, si bien puede coincidir con la producción de una tos que dijimos no es grave, pero sí molesta y se irá con el transcurso de las semanas subsiguientes. Al año, ya el riesgo de muerte por evento cardiovascular desciende a la mitad. A los 5 años, aquellos cánceres relacionados con el tabaco, que no son pulmonares, disminuyen también su riesgo a la mitad en comparación con alguien que siga fumando. El cáncer de pulmón reduce su riesgo a la mitad, pero lo hace un poco después, a los 10 años. Y a los 15 años podemos ver un dato muy importante, que es que el riesgo por muerte cardiovascular se equipara al del no fumador. Si un evento cardiovascular severo, ya sea un evento coronario o cerebrovascular, no ocurrió dentro de los 15 años posteriores al cese, la posibilidad de que lo haga es la misma que la que tiene la población general no fumadora. Para ir terminando, resaltaremos algunos aspectos de los conceptos más importantes que hemos visto durante esta charla. Hemos considerado la importancia de evaluar el hábito del tabaquismo en atención primaria. Hemos repasado la relación del tabaquismo con patologías y con la producción de riesgo cardiovascular. Hemos visto la importancia y la necesidad del apoyo terapéutico para el cese, debido a que muy pocos pacientes pueden dejar de fumar por sí solos. Hemos entendido la fisiopatogenia de la adicción crónica y, en relación a esta, podemos adoptar distintas estrategias terapéuticas farmacológicas, sabiendo además que para la dependencia psicológica y social existe un soporte que es la psicoterapia. Y es muy importante destacar y siempre incentivar a los pacientes a abandonar el hábito, resaltando lo que es la reversibilidad del daño. Es decir, dejar de pensar en el tiempo perdido y pensar que hay mucho por recuperar al dejar el cigarrillo. Muchas gracias.